De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buena semana, ¿cómo andan? Es un gusto estar otra vez en contacto con ustedes. Es un gusto estar haciendo de nuevo, hacer otra vez La Mañana de la Diaria, abriendo una nueva semana que será en un par de días la semana del primer mes de la Diaria Radio en esta etapa, ¿no? Desde estos estudios y con la grilla y saliendo por aire en 3 radios que cubren buena parte del país, por lo menos en cantidad de gente, y hacer el programa, por supuesto, con Mariana Cianelli, una periodista premiada que está del otro lado de la mesa. ¿Cómo andás, Mari? Bienvenida. Muy buenos días. Muy contentas, sí, estamos muy contentas por la mención de el premio de periodismo escrito Marcelo Helen con las compañeras que ya no están por aquí, pero andaban por aquí, Marina Santini, Yamila Silva y Stephanie Demirjan, que no está, pero siempre anda por la vuelta. Contanos, por más que en Panorama Informativo hubo alguna referencia, contanos vos, ya que sos parte de ese trabajo que recibió esa distinción, ¿de qué se trató el trabajo? Voy a hacer una especie de mini bloque de entrevista a Mariana Cianelli en este momento, en esta apertura del programa. Sea breve, por favor, entrevistada. Fue un trabajo bastante largo que hicimos. En realidad es una investigación que junta 6 notas al premio, digamos, presentamos solamente 3, son varias notas, que bueno, lo que intenta es como profundizar en lo que son las narrativas de desinformación vinculadas a todo lo que tiene que ver con las supuestas denuncias falsas, ¿no? Y empezar a problematizar sobre ese tema y a todo lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, hicimos todo un trabajo con distintas aristas para acercarnos a esa problemática, que estuvimos acá en el programa La Mañana conversando el año pasado, cuando esto no era esto, ¿no? Y bueno, nos tiene muy contentas. Bueno, felicitaciones por eso. Muchas gracias. Mari, extendidas a Marina, que andaba por ahí, y Yamila también, porque trabajan en este turno, y a Stephanie, que no está en este momento, pero viene habitualmente a estos programas, o a los programas de la Diaria Radio. Son notas que están disponibles, que se pueden encontrar en la web. Se pueden encontrar en la web y que están súper accesibles. Bueno, así que queda hecha la recomendación, más allá de que en el pasado también la habíamos hecho. Fue un fin de semana entonces de descanso y de... ¿cómo decirlo? Una linda sensación. No sé si de festejo, vos me dirás si hubo o no. Todavía no, todavía lo tenemos pendiente. Asoma una jornada de festejo y desenfreno. Lo tenemos pendiente, pero también es lindo porque en esto del periodismo escrito, ¿no? Y en estar en un diario, muchas veces es muy difícil como encontrar los huecos para hacer investigaciones o meternos con los temas. Entonces, está bueno siempre la mención, y también no quería también dejar también de mencionar a la ganadora del premio este año, Rosario Touriño, del semanario Brecha, que hizo todo un trabajo de la exploración del petróleo, varias notas también, y a las menciones a Guillermo Draper y Carolina de Lisa, otras de las menciones. Bueno, vayan saludos para Rosario y para Carolina y Guillermo también distinguidos, digamos, en este premio. El nombre es Premio de Prensa Escrita Marcelo Helen. Ahí está, qué homenaje a alguien que por otra parte formó parte de la diaria durante muchos años y era toda una referencia como Marcelo Helen. Venimos de un fin de semana largo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque se pegó al sábado-domingo, el viernes, 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Y el último programa previo a ese impasse fue el que hicimos el jueves 30, cuando se conmemoraba a nivel nacional el Día del Trabajador Rural, ¿no? De quienes trabajan en el medio rural. Hicimos aquel día una serie de comentarios vinculados a lo amplia que es esa definición. Si nos guiamos, por ejemplo, por los grupos en los consejos de salarios, hay actividades de muy diversa índole. Hablamos de lo arriesgado que es hacer esas tareas. Bueno, paradójicamente, o no, en todo caso, vendría a confirmar todo lo que se dice habitualmente, que nosotros simplemente resumimos y trasladamos. Ese día, más o menos por esas horas, se produjo una nueva muerte de un trabajador en el medio rural. Fue en un establecimiento del paraje Costa del Chi, esto es en el norte del departamento de Florida, donde 2 trabajadores rurales resultaron intoxicados por causas que se investigaban, por lo menos cuando la diaria dio cuenta de este hecho, el 1 de mayo, o sea, el viernes de la semana pasada.
la principal hipótesis que en ese momento se manejaba fue la de que las 2 personas afectadas habían inhalado monóxido de carbono que podría haberse escapado de las instalaciones del tráiler en el cual se hospedaban mientras desarrollaban una tarea en un paraje rural, como decíamos. A ambos los encontraron en el interior de ese vehículo y uno de ellos, de 44 años de edad, falleció en el lugar, mientras que el otro, por lo menos cuando se hizo este resumen, desde la diaria, de 27 años, mucho más joven, fue derivado a un CTI en el departamento de Durazno. Me parece que con todo lo que estuvimos abordando precisamente en el cierre de la semana pasada, con la significación de esas fechas, no podíamos obviar esto, que viene a darse justo en el momento en el cual se conmemoraba y se desarrollaban una serie de actividades producto de este día, vinculadas a mejorar las condiciones de trabajo, ir hacia el respeto de los derechos de quienes trabajan en el campo, y se da en ese contexto una muerte. Sí, y bueno, vos también comentabas que estuvo el 1 de mayo, vos lo estuviste siguiendo, estuviste trabajando también, un acto donde hubo varios reclamos, hubo varios temas arriba de la mesa, menciono algunos, pero si querés también los conversamos. Bueno, se viene una rendición de cuentas, eso estuvo arriba de la mesa, sobre todo la preocupación por una eventual reducción del gasto, también estuvo todo lo que tiene que ver con el diálogo social y la seguridad social, entre otros temas. Estuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi, que estuvo también en los medios de comunicación ocupando mucho espacio y lo sigue ocupando hoy, y va a estar en nuestro programa más adelante ese asunto, ahora no más, por la que terminó siendo su sorpresiva para mucha gente visita a un portaaviones estadounidense que se encontraba en aguas internacionales, pero muy cerca de la costa uruguaya, a la que fue a través de un avión estadounidense que lo vino a buscar a Uruguay, lo que ya genera discusiones a varias bandas. Por un lado, jurídicas, hay quienes dicen que el hecho de que haya entrado esa aeronave sin previa autorización implica una violación de la Constitución. Después están las valoraciones políticas, ¿no? Un presidente uruguayo del Frente Amplio que en este momento del mundo visita un portaaviones estadounidense acompañado del embajador en Uruguay de ese país. Comunicados que ya han surgido, hablando del PIT-CNT. Sí. Bueno, el PIT-CNT, que lo recibió en ese acto, ya emitió un comunicado cuestionándolo. Y de todo eso hablaremos en instantes. Para ordenar la agenda, vamos a recordarles cómo pueden hacer para comunicarse, porque me imagino que cosas para decir tienen. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y primero lo primero, portada de La Diaria. Algunas de las cosas, o una de las cosas muy presentes en los discursos del 1 de mayo, fue la situación de la flotilla Global Sumud. Y bueno, las personas uruguayas que la integraban, o 2 de esas 3 personas, y que habían sido detenidas por fuerzas israelíes en aguas territoriales, regresaron a Uruguay en las últimas horas. Hablamos de Daniela López y de Jorge Viñolo, quienes habían formado parte de esa flotilla que lo que procura es entregar ayuda humanitaria en territorio palestino, puntualmente en Gaza. Sí, López integró la flotilla en representación de la Coordinación por Palestina y Viñolo por el PIT-CNT. Alejandra de Bittencourt, vocera del colectivo uruguayo Coordinación por Palestina, dijo a La Diaria que ambos llegaron bien, con cansancio, pero con emoción al ver a la gente que fue a recibirles. Dijo también que las fuerzas de seguridad de Israel les propinó golpes, pero que hubo otras personas integrantes de la flotilla que fueron mucho más golpeadas y terminaron internadas con heridas de bala de goma, con narices partidas, brazos fracturados o costillas quebradas, según relato. Viñolo y López, Daniela y Jorge aparecen en la portada de La Diaria y están viendo la foto que tomó Ernesto Ryan. Esto fue en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ¿no? A donde llegaron justamente en las últimas horas. Aparentemente en este operativo de regreso fue importante el rol de la Embajada de Uruguay en Grecia. Recordemos que fueron capturados en aguas internacionales muy cerca del territorio griego, y aparentemente, bueno, los pasajes aéreos, esto lo contó López en realidad, así que saco el aparentemente, fueron proporcionados justamente por esa sede diplomática. La Cancillería también hizo manifestaciones o se refirió al tema en las últimas horas. Sí, en concreto publicó un comunicado donde dice que se va a continuar siguiendo de cerca esta situación, abogando por la integridad física y moral
moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención en los ciudadanos uruguayos, en el marco de respeto de los derechos humanos y el derecho internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza. Claro, eso lo dice, esas palabras son palabras de Cancillería, ¿no? Sí. Que vienen de ahí, de ese pronunciamiento oficial. Hay otra uruguaya, por eso yo decía más temprano 2 de 3, que forma parte de la Global Sumud Flotilla, que se llama Ana Sugarramurdi, que por el momento sigue rumbo a Gaza, porque viajaba o se dirigía a Gaza en una de las embarcaciones que no fueron interceptadas, ¿no? Israel interceptó creo que más de 20, pero había 30 o 30 y pico que por lo menos en ese momento siguieron adelante. La embarcación en la que está Sugarramurdi por ahora está anclada tratando de completar una serie de reparaciones para continuar la misión, porque en ese operativo de Israel hubo también embarcaciones dañadas y no solo gente golpeada. Pasamos ahora a otro asunto que mencionamos más temprano. El PIT-CNT acusa a Yamandu Orsi de violentar la Constitución al permitir el ingreso al país del avión estadounidense que trasladó al presidente hacia el portaaviones norteamericano USS Nimitz sin autorización parlamentaria. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en rechazo al accionar de Orsi, que visitó el portaaviones cesado junto al embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, tras ser trasladado a él en un avión estadounidense. Para el PIT-CNT, Orsi violentó la Constitución al no solicitar la autorización al Parlamento para el ingreso de la aeronave, ya que la norma establece que es competencia de la Asamblea General permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso el tiempo en que deben salir de él. Esta visita sorpresiva de Orsi, porque no había sido anunciada, después si es sorprendente o no es otra historia, una cosa no equivale a la otra, genera una rara coincidencia en términos de señalamientos a lo que puede haber sido una violación de la Constitución, porque por un lado el PIT-CNT lo dice, pero por el otro lado hay voces que hacen el mismo apunte en el Partido Nacional. Por ejemplo, la del diputado Federico Casareto, que dijo que el gobierno optó por violar la Constitución, ya que no envió la solicitud de venia, algo similar a lo dicho por otro integrante de la bancada blanca, el senador Sebastián da Silva. Sí, en ese contexto, el sitio Mercopress recordó que la senadora frente amplista Betiana Díaz, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, a comienzos de abril había considerado que la situación jurídica era ambigua porque la presencia del portaaviones se limitaría a aguas internacionales y la actividad perseguía fines de intercambio académico y no militares. El PIT-CNT, además de hacer la valoración que hizo con respecto a la eventual violación de la Constitución, también, y esto era obvio que iba a surgir, ¿no? Relacionó este hecho con el contexto internacional, ¿no? Orsi sube al portaaviones, dice el PIT-CNT, en momentos en los que el presidente estadounidense Donald Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba. Este fue otro dato que se dio durante el fin de semana. Agrego que aparte en el acto del 1 de mayo del PIT-CNT hubo representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, como pasa todos los años, entonces este es un elemento central para el PIT-CNT, que también recordó que lo que hizo Orsi, la visita al portaaviones, ya lo habían hecho los presidentes de gobiernos ultraderechistas de Chile y Argentina, porque claro, José Antonio Kast y Javier Milei también visitaron ese portaaviones estadounidense. El portaaviones actualmente se encuentra en aguas internacionales frente a la costa uruguaya y este domingo, además que vos nombrabas a Milei y a Kast que lo han visitado, también fue visitado por el senador colorado Andrés Ojeda, integrante de las Fuerzas Armadas uruguayas. Aparentemente había invitaciones para integrantes de todas las bancadas del Parlamento. El único que hizo uso de esa opción fue Ojeda, que estuvo ahí. De hecho, mencionamos cuestionamientos desde el Partido Nacional a lo que hizo Orsi. Está claro que el parlamentario no es igual a ser presidente de la República, pero bueno, no mencionamos nada del Partido Colorado. Ojeda es el secretario general, aparte de ese partido. Con respecto a la presencia del portaaviones, más allá de las valoraciones que hizo en su momento en abril, cuando el tema se discutió, la Comisión de Defensa del Senado, Betiana Díaz, es parte de una iniciativa estadounidense titulada Mares del Sur, que es liderada por el Comando Sur. Así que también hay que ver, digamos, más allá del componente eventualmente académico que el hecho pueda tener, también hay que ver su presencia como algo más grande, ¿no?
no como algo casual. A mí me sorprendió, yo decía sorpresivo porque no se sabía, pero bueno, si es sorprendente o no, cada persona podrá saberlo porque, bueno, entiendo que es, como lo dicen por lo bajo y en privado algunas personas del gobierno, un tiempo muy complejo en el sentido de cómo Estados Unidos presiona a los distintos países, entre ellos a Uruguay, para que tomen posición en función de su interés en este contexto geopolítico del que tanto hablamos, muy complicado, donde a la disputa con China por la predominancia en términos comerciales, económicos, se suman todos los escenarios de conflicto en lo que la administración de Donald Trump está llevando adelante acciones concretas, por ejemplo, en Irán, donde hay una tregua que no sabemos cómo va a terminar. Entonces, evidentemente, eso juega, ¿no? Pero me pregunto hasta qué punto no hay otras formas de abordar eso. Es decir, ¿era necesario que el presidente, munido de esa indumentaria típica de un vuelo para llegar a un portaaviones, fuera con el embajador de Estados Unidos a visitar ese portaaviones instalado, digamos, a pocos kilómetros de las costas uruguayas? ¿No había, en términos diplomáticos, otros márgenes, ¿no?, para zafar, para resolver la situación de otra manera, sin involucrar al presidente de la República? Aparte, en este contexto, ¿no?, el de las sanciones a Cuba, el de lo que pasa en Irán, cuando Uruguay todo el tiempo dice que se quiere posicionar como un país de paz, ¿no? También eso, ¿no?, lo simbólico juega en esto. Después, Orsi, pese a todo eso, decide ir. Pero no solo decide ir. Una vez más, participa en una rueda de prensa con el embajador de Estados Unidos al lado, lo que le permite a las y los periodistas, que no tienen la culpa, poner el micrófono y preguntarle cosas vinculadas a Uruguay al embajador de Estados Unidos, y deja en offside a un presidente que termina con la vista puesta en un lugar distante, mientras el embajador de Estados Unidos lo toca, le habla y opina de asuntos internos de Uruguay. Esto ya había pasado en verano. Cuando se dio aquella, o se conoció aquella decisión que limitó el acceso a visas para la residencia en Estados Unidos a personas uruguayas, hubo una reunión entre ambos que se dijo en aquel momento no tuvo que ver con eso en su fijación, que estaba prefijada, pero coincidió y el tema lo analizaron. Y al final de esa reunión también se abrió el juego a una comparecencia conjunta en la que Lu Rinaldi, con Orsi al lado, habló de cómo Estados Unidos sigue con interés el vínculo de Uruguay y China, ¿no? Entonces, más allá de la decisión de ir, capaz que hay datos de esa presión que ejerce Estados Unidos que no conocemos y que lo ameritaban, no lo sé. Después está cómo afrontarlo si decidís ir. Y bueno, y ahí la comparecencia conjunta, esta que yo menciono, que ya había tenido un antecedente en verano, creo que da cuenta de un paso que lo expone al presidente y que vuelve a darle valor a aquella discusión, a veces incluso ¿cómo decirlo?, impulsada por la oposición, de cómo se cuida o se descuida un presidente de la República en función de estas decisiones que se toman. Y seguro el tema va a seguir y lo vamos a estar abordando a lo largo del programa y en los próximos días. Otro tema también importante del día de hoy, el Frente Amplio va a presentar un proyecto para crear una nueva comisión preinvestigadora sobre ACE y el diputado cabildante Álvaro Perrones ya anunció que la va a apoyar. Sí, la pulseada de las preinvestigadoras. Vos creás una preinvestigadora, yo te creo otra, y así va la cosa en el Parlamento. Lo vamos a tener más adelante a este asunto. Ya les contaremos los temas del día, pero lo concreto, lo más cercano es que este mediodía va a sesionar la preinvestigadora ya conformada, ¿no? No la que quiere hacer el Frente Amplio, sino la que, dando un paso antes, impulsó la oposición a través del diputado nacionalista Casareto, al que recién mencionamos por otro tema, que se orienta a indagar, acá viene lo que al Frente Amplio no le agrada, naturalmente, hechos ocurridos en ACE desde el año 2015. O sea, es una preinvestigadora que viaja en el tiempo 11 años para atrás para abordar temas que incluso ya habían sido abordados en el Parlamento. Sí, en los próximos días, y lo vamos a estar analizando aquí, lo que se va a intentar hacer es unificar finalmente una investigadora que aborde todas estas fechas, ¿no? Claro. La gestión pasada y la gestión anterior. Eso se va a conseguir, eso lo dicen bajo cuerda incluso quienes están encabezando las acciones de oposición y oficialismo, como pasó con Cardama. Habrá una comisión, pero primero esto, ¿no? Entonces, la oposición dice, ya conformamos una del 2015 a la fecha para abordar esos asuntos. El Frente Amplio va por una que se centre más puntualmente en lo ocurrido en ACE en la gestión pasada. Y a propósito de eso, hoy tendremos un contenido en este programa. Sí,
Sí, ya aquí está por ingresar Natalia Ubal, editora de política, que vamos a estar hablando de la actuación del Parlamento, lo que han sido en este periodo legislativo las interpelaciones. Recordemos que este martes va a haber una nueva interpelación a Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social, pero también todo lo que ha sucedido con estas investigadoras. Sí, y además de la presencia de Natalia Ubal, que se va a meter desde ese lado más general en esto que veníamos abordando de las preinvestigadoras con respecto a ACE y su eventual unificación, negociación mediante, más tarde estará la editora de salud de la diaria, Federica Pérez, que hablará puntualmente de algunos de los aspectos que el actual oficialismo cuestiona de lo que hizo el gobierno pasado en ACE. Sí, entre otros temas, por ejemplo, la diaria informó ayer que el 70% de gastos en convenios con el Círculo Católico fue observado por el Tribunal de Cuentas entre 2020 y 2024. Bueno, esos datos que fueron recientemente presentados en una nota en la diaria, que está trabajando el diputado Frente Amplista también en términos parlamentarios, Federico Preve, los vamos a tener, así que Natalia Ubal estará presente, Federica Pérez también, y vendrá otro compañero de la redacción. Hoy tenemos un lunes muy de redacción de la diaria, ¿no? Con muchos temas interesantes, ya que hablamos tanto de la agenda del trabajo, la semana pasada y también ahora. Bueno, esto estuvo presente en el acto del PIT-CNT, ¿no? El vínculo del movimiento sindical con las nuevas modalidades de trabajo, cómo hacer para que el movimiento sindical pueda también representar a quienes, a través, por ejemplo, de plataformas, empiezan a desarrollar una actividad que es difícil de encasillar en los viejos modelos. Bueno, eso estuvo en el acto y hoy en particular nuestro compañero Pablo Manuel Méndez hablará de un rubro de actividad que yo creo que encuadra dentro de esos fenómenos laborales relativamente recientes. Sí, en concreto se va a referir a lo que vienen siendo las reivindicaciones de los repartidores de Pedido Ya, después de reclamar varias medidas de seguridad, teniendo en cuenta que en abril hubo 3 asesinatos a estos trabajadores mientras estaban trabajando. Hablando de trabajo y agenda del presidente, muy intensa, hoy se va a reunir con el director general de la Organización Internacional del Trabajo, que está en Uruguay. Eso por un lado. Y además habrá una reunión reclamada durante mucho tiempo, que en pleno mayo tiene una gran significación, a las 5:30 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde se va a reunir con Madres y Familiares. Ahí está, 17:30, ¿no? 17:30. Es el horario de esa reunión. Hace mucho que Madres y Familiares la reclamaba, ya había habido otra en el pasado, incluso también con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, y ahora se genera esta otra instancia. Obviamente el resultado de lo que allí se hable estará en la diaria durante el día, en los programas de la noche seguramente, y mañana temprano en la nueva edición. ¿Qué dice la audiencia? Yo tengo por acá el teléfono, no sé si lo precisás o tenés el WhatsApp. Aquí, por ejemplo, nos manda un oyente respecto a la aparición en redes del embajador de Estados Unidos. Vi la semana pasada un posteo de la ANEP visitando escuelas y me pareció tan desatinado respecto a lo que es la agenda del embajador de Estados Unidos. Después otro también oyente plantea que lo que queda claro es que ni el presidente ni su núcleo duro, Sánchez y Díaz, manejan bien los tiempos. Nos quedamos con estos mensajes, habrá más seguramente, hacemos la pausa, ya nos extendimos más de la cuenta, pero lo ameritaba por todo lo que hubo, también por esa distinción que un grupo de compañeras del diario están disfrutando, que se dio a fines de la semana pasada. Cerramos este primer bloque un poquito extendido y ya llega Natalia Ubal para mirar hacia el Parlamento. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el Mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro.
una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Seguimos adelante en la mañana de la diaria, casi 9:30. Son días de parlamento agitado, preinvestigadoras que van, preinvestigadoras que vienen, oficialismo y oposición, que dicen: si vos me investigás desde tal año hasta tal otro, yo te investigo para atrás. Y en el medio un llamado a Salas, ¿no? En concreto, por un asunto delicado que se va a dar esta semana, aunque capaz que en los últimos días no lo tuvimos tan presente. De todo eso hablará Natalia Ubal, editora de Política, que ya está en la mesa. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? Sí, tenemos un parlamento bastante agitado esta semana porque ustedes mencionaban recién lo de la preinvestigadora de ACE, que se reúne hoy a mediodía. Tienen plazo hasta las 3 de la tarde para resolver respecto a la conformación de una investigadora. Y bueno, ya un poco la diaria adelantó ayer lo que va a pasar hoy, que tiene que ver con que, como la comisión tiene 3 integrantes, tiene 2 de la oposición y 1 del oficialismo, se va a aprobar un informe en mayoría proponiendo la conformación de esta investigadora, que sería, Martín, a partir de 2015. Recordemos que la de Cardama, que ahora vamos a hablar un poco, tuvo una lógica bastante similar todo el proceso, y toma desde 2010 todo el proceso de compra de las patrulleras oceánicas, y en este caso la oposición alega que, bueno, hubo algunos elementos en el último gobierno de Tabaré Vázquez que también ameritan ser investigados, e incluso en este gobierno, y bueno, mencionaron la situación, por ejemplo, de Álvaro Danza al frente de ACE y todo lo cuestionado que fue en su momento por parte de la oposición. Eso también quieren investigar, y plantearon esta investigadora que se extiende, como decíamos, bastante más de lo que había propuesto en un inicio el Frente Amplio, que lo primerió de alguna forma la oposición, ¿no? Porque el Frente Amplio había anunciado que tenía la intención de convocar una investigadora, pero finalmente la oposición lo hizo primero. Entonces va a haber este informe en mayoría proponiendo esta investigadora con estas características, y un informe en minoría del Frente Amplio diciendo que no hay mérito para conformar una investigadora con estas características porque es muy vaga, muy poco concreta, y lo que va a hacer el Frente Amplio es proponer esta misma semana una preinvestigadora con un objeto, con por lo menos un marco temporal distinto, y va a ser centrada específicamente en el gobierno anterior, en el periodo de gobierno anterior, la gestión de Cipriani al frente de ACE, y en particular todo esto que ya ha trascendido, que tiene que ver con las compras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en particular a 2 mutualistas, al Círculo Católico y a CASMU, que el Frente Amplio de alguna manera objeta, primero, el crecimiento que tuvo las compras a estas 2 mutualistas en el periodo de gobierno anterior, y también, por ejemplo, hoy sale un informe, una nota de la diaria de nuestra compañera Federica Pérez, que da cuenta de, a partir de un pedido de acceso a la información que realizó el diputado frente amplista Federico Preve, que hubo un incremento no, pero que el 70% de los gastos de convenios con el Círculo Católico fueron observados por el Tribunal de Cuentas. Acá una salvedad, Martín, que en general es bastante habitual que el Tribunal de Cuentas observe los gastos en el Estado, y bueno, eso quizás habría que revisar el procedimiento integralmente, porque en general los organismos reiteran el gasto, y hay observaciones que tienen gravedad y hay observaciones que son, digamos, de cuestiones de detalle, de cumplimiento de la norma. Entonces no todas las observaciones son iguales. No va a dar el tiempo ahora para, digamos, desglosar eso. Lo va a desglosar más adelante hoy Federica Pérez, que va a estar en este programa. Así Perfecto. Que eso lo tendremos en un bloque posterior. Perfecto. Y bueno, esa es la situación con la investigadora de ACE. Entonces esta semana vamos a tener varias definiciones. Y en el caso de la interpelación, y por qué, ahora voy a explicar por qué junto las dos cosas, porque tiene que ver también un poco, y eso es el objeto de esta columna, con el rol de la oposición, el rol que está adoptando en el Parlamento en particular. Y la interpelación a Gonzalo Civil, al ministro de Desarrollo Social, va a ser mañana, y va a estar a cargo del diputado del Partido Nacional Pedro Gisdoñán.
En un momento, recordemos que a fines de febrero, Sibila ya fue al Parlamento por este mismo tema que va a ser convocado mañana, que es las muertes de niños, niñas y adolescentes al amparo del INAU. En aquel momento, bueno, se habló sobre esas muertes. Recordemos que este año, en el momento en que comparecieron las autoridades, habían muerto 3, un niño de muerte súbita y 2 adolescentes, un adolescente en un incendio, otro por gastroenterocolitis. Y bueno, dieron un poco las explicaciones y en aquel momento la argumentación del oficialismo y del gobierno fue, bueno, hay situaciones estructurales que tienen que ver con la pobreza, con estados de salud mental que muchas veces escapan al control o a lo que pueden hacer las autoridades en el manejo de estos casos. Esa fue un poco la argumentación, fue por ahí. Se habló de que se iba a crear un programa de salud mental específicamente para niños, niñas y adolescentes al amparo del INAU. Eso fue lo que se dijo allá en la comisión permanente a fines de febrero. Y bueno, veremos también si en el objeto de la convocatoria se suman nuevos elementos. Tenemos próximamente el plan invierno. En su momento Cabildo Abierto no votó la interpelación porque argumentó que era mejor esperar un poco más y en todo caso interpelar al ministro con más temas arriba de la mesa, como por ejemplo las personas en situación de calle, el plan invierno. Pero bueno, finalmente seguramente la convocatoria se derive también otros temas, pero el foco es las muertes al amparo del INAU. Eso es un poco los temas que tenemos, digamos, de discusión esta semana en el Parlamento. Metiéndonos al trabajo específico que hiciste, presentado un poco el cuadro en términos de las discusiones que se dan en el Parlamento por estos días o que se van a dar esta semana. ¿Qué surge de la comparación de lo que está ocurriendo en este periodo o ha ocurrido en materia de llamados a sala de ministros y ministras con respecto a lo que pasó en periodos anteriores y que surge de la comparación, recurriendo al mismo ejercicio, a nivel de las comisiones investigadoras? Bueno, para eso hablé con un clásico, con Daniel Chaschetti, que es el responsable del programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencia Política, que investiga la actuación parlamentaria en general. Y bueno, ahí lo que él me decía, primero vamos a escucharlo referenciar un poco qué pasaba en general con las interpelaciones antes de la dictadura y después. Antes del 73 teníamos promedios que eran el doble, ¿no? Antes del golpe. O sea, tenías mucho más interpelaciones. Como que luego a partir del 85 se generó un patrón, ¿viste? Que va de menos a más hasta el cuarto año y que más o menos todas las legislaturas se comportaban iguales. Esta se comporta radicalmente distinta y bueno, eso para mí es un indicador de que, bueno, hay como una polarización, digamos, ¿no? Ahí lo que tenemos en términos de números, según lo que nos proporcionaba Chaschetti, ahí muestra que en realidad esta legislatura es desde la recuperación democrática una de las que ha tenido más interpelaciones. Solamente le gana de alguna forma el último gobierno de Tabaré Vázquez, el segundo, o sea, el último del ciclo de gobiernos progresistas, con 9 interpelaciones, pero en los primeros 14 meses de la legislatura, ese es el periodo que considera. Y ahora tenemos 7. Vamos a tener, digamos, hemos tenido hasta ahora 7 en los primeros 14 meses de la legislatura. Es decir que bueno, es la segunda de mayor número de interpelaciones esta legislatura desde la recuperación democrática. Después, si vamos, por ejemplo, a los periodos que han tenido menos cantidad de interpelaciones, ahí tenemos los dos de la calle, ¿no? La calle padre y la calle hijo. La calle hijo tuvo 2 interpelaciones. Bueno, ahí tuvimos la pandemia en el medio, quizás sea un poco particular para comparar. Y una fue muy particular en tanto llamado a sala, sí, porque la hizo Eduardo Lust, que en ese tiempo era todavía diputado de Cabildo Abierto, o sea, era parte del oficialismo, en tanto integrante de la coalición, y convocó a varias personas, creo que fueron 5 integrantes del gabinete, para hablar, yo no recuerdo exactamente de qué, creo que tenía que ver con el proyecto de UPM, era un tema con un elemento ambiental, Lust trabajaba esos temas, pero que servía para pegarle al gobierno anterior del Frente Amplio más que para interpelar al gobierno de turno, digamos. Claro, o sea que estrictamente tuvimos una interpelación. Por lo menos promovida por el Frente Amplio, una. Claro, o con el sentido, ¿no? de bueno, interpelar al gobierno de turno, y después la otra que tuvo menos, digamos, es en el segundo gobierno de Sanguinetti, que tuvo una, y en el gobierno de la calle Padre 2, ¿no? Tuvimos interpelaciones. Así que hay una diferencia bastante notoria, ¿no? Entre el último del primer ciclo de gobiernos del Frente Amplio, del de Tabaré Vázquez con 9, con 7 y otros que han tenido 1 o 2. Meto un dato más.
capaz que tenías previsto mencionarlo, así que voy a ir desde lo general, en todo caso paso a lo particular si vos me habilitás. Todo lo que pasó en el verano en la comisión permanente, donde hubo, yo creo que cifra récord de convocatoria de ministros y ministras, ¿no? Yo los tengo anotados acá. Vos no sé si lo tenías eso destacado. Tengo los regímenes de comisión general y tengo como agregada esa cifra, pero decilo, Martín. Bueno, durante el verano fueron a la comisión permanente Gabriel Odone, Cristina Lustenberg, Edgardo Ortuño, Alfredo Frati, Carlos Negro, Gonzalo Sibila, que fue el último, que fue a hablar casi que del mismo tema del que va a tener que dar explicaciones esta semana, José Carlos Maía y Mario Lubetkin. Claro, Chaschetti decía que incluso uno tiene que tener en cuenta también de que hay como una especie de curva de menos a más y después baja en el número de interpelaciones, o sea, empieza con no tantas interpelaciones, así que imagínate lo que nos espera, después sube y luego finalmente baja en el último año, que es un año particular, porque es año electoral, etc. Estamos haciendo campaña y ya el Parlamento pasa a ocupar, en otra cosa. Claro, un lugar distinto. Sí, es como un año menos. Bueno, de la legislatura, pero tenemos esa dinámica, entonces estuvimos hablando un poco también con Chaschetti de bueno, si esta estrategia de la oposición de alguna manera primero de interpelar, ¿no?, al gobierno de manera permanente. Después estuvimos hablando también de las comisiones investigadoras y Chaschetti fue bastante crítico de esta estrategia de la oposición. Vamos a escuchar. Uno podría pensar, bueno, si en realidad si la oposición está buscando retornar al gobierno, podría tener una estrategia distinta, ¿no? Es decir, podría ir graduando, ¿no? A medida que van pasando los meses, todo un poquito más, ¿no? Es decir, pero no hay nada de eso y la pregunta es, bueno, ¿por qué, no? Y yo lo que encuentro es que hay gente que está muy preocupada defendiendo la gestión del gobierno anterior. El ejemplo típico es Javier García, ¿no? Que le molesta todo cambio, ¿no? Y bueno, está bien que defiendan, ¿viste? Pero bueno, esa es un poco la reacción inmediata. Después están los que saltan preocupados porque les parece que las decisiones del gobierno que están mal, que eso es también legítimo. Yo ahí ubico, por ejemplo, a Bordaberry, ¿no? Pero bueno, la pregunta es si esto es sostenible, ¿no? Porque también la gente se puede hartar un poco, ¿no?, de esto, ¿no? De que la oposición se oponga de ese modo. Chaschetti hablaba de que él veía el Espacio 40, liderado por Javier García, como parte de esta línea dura de oposición al gobierno, y también de algunos legisladores sueltos, pero sobre todo el Espacio 40. Y recordábamos también que hubo de hecho algunas encuestas, por ejemplo una encuesta de Factum a fines del año pasado, que le pedía a la gente que valorara la actitud del gobierno y de la oposición en la actuación, y les preguntaba, bueno, quiénes consideraba que estaban actuando mejor, si el gobierno o la oposición. Y ahí lo más notorio de esa encuesta tiene que ver con que el 59% respondió ninguno de los dos. Ajá. Es decir, que hay como un malestar generalizado sobre la forma que están actuando tanto gobierno como oposición. Pero cuando los que sí respondieron y se inclinaron hacia un lado, ¿no?, los que dijeron el gobierno o la oposición, ahí el gobierno está mejor valorado que la oposición, incluso. Y digo incluso porque el gobierno no está demasiado bien valorado. Sí, no le está yendo bien, claro. No, en las encuestas de opinión pública no le está yendo bien, pero cuando uno mira esta encuesta de Factum, a la oposición aparentemente le iría peor incluso. Entonces el 26% dijo que estaba actuando mejor el gobierno y el 13% la oposición. Si uno mira, Martín, que no se comentó tanto por edad esta situación, ve que los más disconformes son los de menor edad, notoriamente, ¿no? Hay un sesgo, un corte por edad muy claro. Los de menor edad están mucho más disconformes y los de mayor edad, los mayores de 60, muestran los mayores grados de conformidad con la actuación tanto de gobierno como de oposición. Y Chaschetti decía que él consideraba que era un error que la oposición no estuviera mirando estos datos. Vamos a escuchar. Yo veo como un proceso un poco irracional y muy sesgado por cuestiones puntuales. Están mirando muy poco para adelante y bueno, creo que el motor de todo esto en definitiva es la defensa de lo hecho por el gobierno anterior, ¿no? Eso es lo único que está consistente, ¿no? Lo otro es aleatorio, ¿no? Es decir, uno que quiere saltar en tal tema, otro quiere saltar en tal otro, y después la reciprocidad, que se dan los votos, ¿no? Si yo te los di para que vos interpeles a Frati, bueno, dámelos a mí para que yo interpele a Negro, y esas transacciones existen, ¿no?
Ahí, bueno, mencionaba esta cuestión de la dinámica de funcionamiento también de la coalición, que hace que si hay un respaldo de alguno de los partidos para la interpelación a un ministro, luego tenga que darse los votos también por parte del partido que fue beneficiado con esos votos para otra interpelación, ¿no? Que esté liderada por otro partido dentro de la coalición. Y eso también se da, y eso también estimula un poco una mayor convocatoria a los jerarcas. Una especie de competencia entre fuerzas opositoras para ver quién interpela, quién tiene ese momento de seguidor encima de senador, senadora o quien sea que interpela y trata de poner contra las cuerdas a un integrante del gabinete. A ver, hubo una pulseada al interior del Partido Colorado muy notoria entre Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda para ver cómo se resolvía la cuestión de la interpelación a Negro que finalmente hizo Pedro Bordaberry, la más reciente de todas, ¿no? La anterior a esta que se viene. Te propongo hacer una pausa ahora y después seguimos porque la cuestión de las investigadoras todavía no la abordamos tanto y sé que tenés también material que viene de ese diálogo con Chaschetti al respecto. ¿Qué dice esto de que en el Parlamento haya tantas investigadoras o ideas de preinvestigadora, discusiones con respecto a eso, pero también tantos llamados a sala bajo distintas modalidades? De eso está hablando Natalia Ubal. Pausa mediante, retomamos el asunto. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Bárbara Yorcín en vivo en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas, en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:47 de la mañana de La Diaria. Estamos hablando con la editora de política, Natalia Ubal, de lo que está pasando en el Parlamento, de esta cifra muy grande en términos históricos, o por lo menos de la historia postdictatorial, de convocatorias en distintos regímenes, llamados a sala, interpelaciones a integrantes del gabinete, y también por la pelea por ver quién conforma antes comisiones preinvestigadoras, eventualmente investigadoras, que es el asunto del que vas a hablar particularmente en este bloque. Sí, ahora el Frente Amplio, por ejemplo, esta semana va a tener que resolver y van a haber seguramente negociaciones qué hace si conforma
conforma nuevamente una sola investigadora o si van por el camino de las 2 investigadoras en cámaras distintas, ¿no? El Frente Amplio impulsando una en el Senado donde tiene los votos y la oposición en diputados. Esa es una decisión que tiene que tomar el Frente Amplio. En su momento, cuando se debatió esto en el caso Cardama, en la preinvestigadora de Cardama, se decía mucho, bueno, qué locura, 2 investigadoras sobre un mismo tema. Chaschetti me decía, bueno, eso era bastante habitual, o por lo menos se registraba antes de la dictadura, ¿no? Estamos hablando, vieron que volvemos a antes de la dictadura, es capaz que es significativo, ¿no? Había estos climas, de tensión y había investigadoras sobre el mismo tema, 2, conformadas en cámaras distintas, por ejemplo, eso sucedió. Ahora no es habitual, no es algo habitual, y cuando pasó lo de Cardama se tomó esa decisión de conformar una única investigadora y se extendió, como decíamos, el proceso de análisis a partir de 2010 hasta ahora. Lo que pasó fue que hubo una serie de convocatorias a ex jerarcas de gobiernos del Frente Amplio, estoy hablando de la investigadora de Cardama, y ahí se conversó un poco sobre la decisión de adquirir patrulleras oceánicas, y recién ahora, hace pocos días, se entró en tema del periodo de gobierno anterior y el objeto de la investigadora, el objeto inicial, que era, bueno, lo que pasó con todo el proceso que tiene que ver con el astillero español Cardama y la rescisión del contrato. Y ahí, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta a fines del año pasado entre legisladores del oficialismo y de la oposición y les preguntamos qué tema había complicado más a la oposición y al oficialismo en el primer año de gobierno. Uh-huh. Y ahí la respuesta fue, tanto de oficialistas como opositores, que el tema que más había complicado a la oposición era el tema Cardama. Fue como algo unánime incluso para los propios opositores. Entonces era un tema complejo y la estrategia de la oposición fue, bueno, diluirlo de alguna manera o intentar diluirlo, y digo intentar porque han surgido cosas interesantes de la investigadora. La semana pasada, por ejemplo, estuvo Jorge Wilson, excomandante en jefe de la Armada, en el periodo de gobierno anterior, y dijo cuestiones significativas, una de ellas, y se viene repitiendo en los testimonios, que Cardama surge un poco de la nada, en el sentido de que no tenía experiencia en fabricar este tipo de embarcaciones, y Jorge Wilson usó una frase del estilo, además de cuando se solicitaba a Cardama tareas adicionales o material adicional o, de alguna manera rearmar el proyecto, que para otros oferentes eso significaba mayores costos, Cardama siempre ponía el mismo costo, ¿no? El mismo precio, y él usa una metáfora de que, bueno, es como un niño cuando va a la juguetería, pide otro juguete y siempre le dicen que sí, ¿no? Usa esa metáfora, y de alguna forma, bueno, esto da cuenta quizás también de la... No diría falta de seriedad, porque bueno, no tengo todos los elementos, pero es un poco extraño, que se le pidan más cosas a una empresa y que el precio siempre sea el mismo. Bueno, este tipo de elementos que son novedosos, en la investigación surgieron de la comisión investigadora, y entonces, claro, el dilema ahora es qué hacer con esta investigadora de ACE, que parece estar bastante resuelto, pero el Frente Amplio deberá decidir si habilita de alguna manera la misma estrategia de Cardama, o si, bueno, va por conformar 2 investigadoras con objetos distintos, ¿no? Que seguramente lleguen también a conclusiones diferentes. Chaschetti le preguntaba sobre esto y decía que, bueno, que es una estrategia que está utilizando la oposición respecto a las investigadoras ya desde el periodo anterior. Vamos a escuchar. Esa es una estrategia que vienen siguiendo desde el periodo anterior, ¿no? Es así la estrategia. Hay un problema que en el periodo anterior fue así. El Frente Amplio detectó problemas en el Ministerio de Turismo con Germán Cardoso. Germán Cardoso volvió al Parlamento y Germán Cardoso se adelantó, pidió una investigadora, él pidió la investigadora y pidió estar adentro de la investigadora adelantándose, y lo que hicieron fue colocar el periodo de Lilian Quechichán como parte de la investigación, ¿no? Entonces eso lo que genera es ruido, es como generar un entrevero, ¿no? Y lo vienen planteando sistemáticamente. Cada vez que hay un tema para investigar, bueno, lo extienden, hasta el 2010, ¿no? Como diciendo, no, el problema no es solo de nuestro gobierno, sino que viene de más atrás. Entonces ahí el asunto es como un golpe de efecto. Bueno, golpe de efecto, dice Chaschetti. La gente habla de este punto en particular, aporta un mensaje de Mónica, que dice que no entiende por qué se impulsan ahora investigadoras desde el año 2015, que es lo que hace la oposición en el caso de ACE, cuando la coalición republicana, o los partidos que conforman eso que ahora designamos de esa manera, coalición republicana, gobernaron entre 2020 y 2025. Dice, ¿por qué no investigaron ahí? Cuando en realidad hubo
anuncios altisonantes de, por ejemplo, auditorías orientadas al periodo previo de gobiernos del Frente Amplio. Sí, claro, claramente hay como de alguna manera como una especie de contraataque, ¿no? Se dice, bueno, voy a investigar tu periodo, dice el Frente Amplio, y se dice, bueno, yo también voy a investigar el tuyo, ¿no? No hay mejor defensa que un buen ataque, Exacto. Dice un dicho, y creo que aplica para estas estrategias, ¿no? Sí, les preguntamos, los integrantes de la preinvestigadora de ACE son Luis Galo por el Frente Amplio y Felipe Schipani y Pablo Audala, Felipe Schipani del Partido Colorado y Pablo Audala del Partido Nacional, y les preguntó nuestro compañero Ignacio Martínez de Política la semana pasada, bueno, si consideraban que había demasiadas investigadoras, y Galo sí coincidió en que se está desgastando un poco el instrumento, y Pablo Audala dijo que en realidad no consideraba que hubiera demasiadas y que era un instrumento parlamentario de contralor que se utilizaba frecuentemente. Con Audala hablamos en verano, cuando estaba sesionando la comisión permanente, y la lista de ministros y ministras no llegaba a los 8 nombres que yo di, pero ya se insinuaba que iba a andar por ahí. Y le hice la misma pregunta y respondió lo mismo que le dijo a Ignacio Martínez, es decir, que él entendía que la oposición tenía que usar las herramientas de las que dispone para controlar al gobierno. Es decir, que en ese sentido es coherente lo que dice ahora con lo que decía antes con respecto al otro tema que vos abordaste. Sí, yo creo que es interesante ver ahí también, en esto de que decíamos de la decisión que tiene que tomar el Frente Amplio. Me imagino que estarán haciendo también su evaluación de cómo se está desarrollando la investigadora de Cardama, como para tomar esa decisión. También hay un costo, creo, a nivel de la opinión pública, de que el Parlamento diga vamos a armar 2 investigadoras, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos de tiempo, destinado, etcétera, sobre el mismo tema. Eso fue lo que se valoró en su momento en el caso Cardama, y bueno, veremos qué se resuelve en este caso. Sí, es interesante lo último que decís, porque el desgaste, por supuesto que puede sufrirlo quien es investigado, o si querés hablar de interpelaciones, quien es interpelado o interpelada, pero también lo sufren o lo pueden llegar a sufrir o pueden llegar a cargar con ese problema quienes impulsan estos mecanismos en la medida en que en la opinión pública se instale, por ejemplo, la idea de que hay mucho griterío en torno a temas que a veces la gente percibe como lejanos o que no inciden directamente en su vida cotidiana, ¿no? Es decir, eso también está dentro de lo que se evalúa. Sí, en su momento se valoró eso y bueno, según lo que marcan las encuestas de opinión pública, como la que mencionamos recién, es algo que se está considerando, seguramente esté dentro del paquete de las valoraciones de la opinión pública tan malas, digamos, respecto a la actuación del gobierno y de la oposición. En definitiva, y redondeando, Nati, con una investigadora que ya camina, en realidad es una comisión especial porque también fue muy difícil hacerla funcionar cuando hubo que era empalmar dos iniciativas. La de Cardama terminó siendo una especial que depende de la Asamblea General por fuera de una de las cámaras en particular, la de María Dolores, que viene desarrollando su tarea desde antes. Ahora se está discutiendo qué va a pasar con la de ACE, eso con respecto a las investigadoras y preinvestigadoras. Y bueno, con respecto al llamado a sala, lo que ahora viene esta semana es Sibila, que va a estar obviamente presente esa interpelación en la diaria y en nuestros programas, ¿no? Sí, que recordemos, en la comisión permanente no fue particularmente dura, digamos, no fue una interpelación en ese caso, fue un llamado al ministro de comisión permanente, pero tampoco fue el tono muy duro en comparación de, por ejemplo, lo que fue lo de Carlos Negro, otras convocatorias, ¿no? Hay como, digamos, de alguna forma, también cuando Gonzalo Sibila ha ido a comisión, la oposición tiene una actitud como más conciliadora, en este caso con este ministro, que con otros, me parece, y bueno, veremos qué pasa mañana. Sí, hay quienes por lo bajo, y a veces no tanto, desde el oficialismo, figuras que son muy críticas con el gobierno. Por ejemplo, el senador Martín Lema, que fue ministro de Desarrollo Social, dicen que con algunos de los temas, particularmente estos de muertes de niños, niñas y adolescentes bajo amparo del INAU, entienden que hay que manejarse con cuidado, porque bueno, para empezar aceptan que hay una situación muy compleja que viene de mucho tiempo atrás, y de hecho las muertes se dan o se vienen dando de menores en ese régimen desde hace mucho tiempo, y esto, claro, puede ser un boomerang, porque también le pasó al gobierno pasado. Claro, sí, notoriamente, y hubo casos, de muchas irregularidades en centros del INAU en el gobierno anterior. Dejamos por acá este asunto, que en la semana va a estar de nuevo, y bueno, y esperaremos tu próxima visita, Nati. Muchas gracias. Nos vemos, Martín. Cerramos esta mirada hacia lo que pasa en el Parlamento a nivel de investigadoras, preinvestigadoras, llamados a sala. Hacemos pausa, se prepara Mariana Cianelli, la periodista recientemente premiada, para hacer algo mucho más sencillo que lo que hizo con ese grupo de periodistas de la diaria que terminó generando el premio del que hablamos, que es la lectura de noticias que todos los días tenemos a las 10 de la mañana y que vendrá acompañada, por supuesto, de lectura de mensajes, porque algunos de los temas que mencionamos en este programa ya han generado muchas opiniones de ustedes. Ya vendremos con todo eso mientras esperamos a más compañeros y compañeras.
presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio 97.9. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. 10 de la mañana en punto. Hoy somos un relojito, estamos así, pero siguiendo el reloj, ajustándonos al régimen de cumplimiento de los horarios como nunca antes. No quiero cantar victoria porque después a Sofi Romano le terminamos robando minutos, así que dejo esta autocelebración por acá y les digo que, como siempre, más o menos a esta hora, es momento de repaso de noticias que también son parte de La Diaria. Este lunes 4 de mayo de 2026 se denuncian irregularidades, maltrato y falta de recursos en un centro de breve estadía para mujeres víctimas de violencia. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tiene a estudio desde mediados de abril una denuncia presentada por Carolina Martirena, ex coordinadora de la Casa de Breve Estadía, por ejercicio de violencia institucional y trato inhumano, cruel y degradante por parte de la Fundación CREAR. Esta denuncia fue presentada ante la Institución de Derechos Humanos, como decía Mariana, y no se limita a aspectos laborales, sino que enumera lo que califica como una serie de irregularidades que sucedieron en el centro antes de la llegada de la persona que termina denunciando. El relato de esta persona coincide con el de otras personas que o bien trabajan o que trabajaron en ese lugar, quienes hablaron con La Diaria y prefirieron mantener en reserva su identidad. Otros datos que toma la nota de gravedad: el 19 de marzo un niño de 5 años fue asistido tras recibir el día anterior lo que denunció como una descarga eléctrica por parte de una educadora del centro, que a pocos días del episodio fue desvinculada, pero también otro caso involucró a un bebé de 7 meses que presentó intoxicación con tranquilizantes. El caso fue denunciado en febrero por el equipo técnico al juzgado de familia y la fundación reconoce que este episodio sucedió y señala que derivó en la institucionalización del niño en el INAU. Otro asunto mencionado por La Diaria este lunes: el Poder Ejecutivo propone asignar 10% de los cupos del programa Uruguay Impulsa a personas en situación de calle. El programa Uruguay Impulsa en este periodo sustituyó al programa Oportunidad Laboral, comúnmente conocido como Jornales Solidarios, y en su exposición de motivos se lo vincula a las políticas para población de calle. Allí se establece en ese documento, en el que está la exposición de motivos, textualmente, que en el marco de la primera estrategia nacional
sobre situación de calle elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social, se resalta que la dificultad para acceder al empleo formal constituye un factor central en muchas de las trayectorias de las personas que se encuentran viviendo justamente a la intemperie. Otra noticia, no está previsto que el Movimiento de Participación Popular avance en el proyecto de ley para reducir la semana laboral. El diputado frente amplista Gabriel Otero, que forma parte del MPP, o sea, de ese sector, fue quien hizo la afirmación con la que titulamos esta noticia y agregó que en todo caso veremos si el Poder Ejecutivo manda algo. Pero nosotros, eso lo dijo en relación al MPP, como sector no lo vamos a hacer. ¿Qué dicen desde el Poder Ejecutivo? El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, comentó a La Diaria que en un principio no se avanzará en un proyecto de ley, sino que a través del diálogo social en el Consejo Superior Tripartito entre el PIT-CNT y las cámaras empresariales se buscarán acuerdos y luego de eso, si se propondrá una iniciativa legislativa, se verá, se va a buscar que promueva la negociación de reducción del tiempo de trabajo por rama de actividad. Bueno, pero es interesante eso que dice Barreto porque él habla de que finalmente habrá una iniciativa legislativa, aunque supeditada a lo que pase antes en esos ámbitos del Ministerio de Trabajo. Ahí está, ¿no? El Consejo Superior Tripartito. El asunto estuvo presente en el acto del Día Internacional de las y los Trabajadores del 1 de mayo. Allí el vicepresidente del PIT-CNT, dirigente del Zunca, Javier Díaz, se refirió al tema y apuntó que en este periodo de gobierno se desempolve de los cajones el proyecto de ley vinculado a la reducción del tiempo de trabajo que en su momento el Frente Amplio, a través de integrantes de la bancada del MPP, más puntualmente, había presentado en junio del año 2023. Sí, según consta en la web del Parlamento, el proyecto se archivó el 11 de marzo del año pasado y se trató por única vez el 8 de mayo de ese mismo año en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Estas discusiones están presentes en muchos países, por ejemplo en Brasil, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva busca que se apruebe la semana laboral de 5 días y 40 horas y va su gobierno por esto como gran objetivo político luego de 2 derrotas parlamentarias ocurridas la semana pasada. Sí, el proyecto será enviado al Congreso con trámite de urgencia, lo que obliga a debatirlo en un máximo de 45 días. Sostiene el oficialismo brasileño del Partido de los Trabajadores que la medida mejorará la calidad de vida sin bajar los salarios y que habrá un periodo de transición con apoyos especiales para pequeñas empresas. Las críticas desde la organización industrial son vinculadas a que la reforma puede encarecer hasta 7% el costo de trabajo formal y piden no caer en una trampa populista. O sea que ya hay algunas primeras reacciones que cuestionan, digamos, la iniciativa del gobierno de Lula. Esta iniciativa toma notoriedad apenas unos días después, como decíamos en el titular, de lo que se define como 2 reveses, 2 derrotas, ¿no? Tropezones oficialistas en el Parlamento brasileño. Por un lado, el rechazo de la nominación de Jorge Mesías como juez en el Supremo Tribunal Federal. Y por otro, esto es pesado, la anulación del veto de Lula al proyecto de ley de sentencias que proponía reducir las condenas del expresidente Jair Bolsonaro y otras personas, o que propone reducir ese proyecto de ley, las condenas del expresidente Bolsonaro y de otras personas por los atentados perpetrados en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, que incluyeron un ingreso de personas que asaltaron el Palacio de Planalto cuando recién se había instalado el gobierno de Lula. Creo que llevaba una semana porque asumió el 1 de enero de ese año 2023 y todo esto, yo lo agrego, se da mientras en Brasil ya se vive el clima electoral que va a conducir a unas elecciones en las que la gran pregunta es si Lula será reelecto o si el hijo del ahora inhabilitado y condenado Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, le termina ganando. Y las encuestas dicen que están empatados, ¿no? Que hay empate técnico, muchas lo dicen. Entonces, cada cosa que pasa, incluso estas discusiones que se dan en el Congreso, pesan en ese clima que se vive en Brasil. Otro tema internacional, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una operación para liberar barcos comerciales atrapados en el estrecho de Hormuz. Sí, lo dijo mediante un mensaje en su red social, Truth Social. Allí anunció que a partir de esta mañana se pondría en marcha una operación para liberar embarcaciones comerciales neutrales, ¿no? Ese es un término clave en todo esto, me parece, que están varadas en Hormuz en medio de las tensiones que siguen entre su gobierno, o sea, entre Estados Unidos e Irán. Según lo expresado por Trump, muchos países que no están involucrados militarmente en el conflicto de Medio Oriente le pidieron asistencia a Estados Unidos después de que sus barcos quedaran atrapados en vías navegables restringidas con escasez de alimentos y suministros esenciales
para las miles de personas que integran las tripulaciones. Trump también dijo que las negociaciones en curso con Irán pueden tener un final positivo, aunque advirtió a ese país que cualquier interferencia con la operación anunciada en el estrecho de Hormuz será recibida con una respuesta contundente. Como siempre, días intensos en términos de lo que dice Trump públicamente. Habló mucho de Irán por todo esto, también habló de Cuba el fin de semana y dijo que una vez que se resuelva lo de Irán, va a ir por Cuba, que eso lo puede hacer rápidamente, fácilmente, y bueno, y eso de alguna forma está presente en todo lo que en Uruguay se discute al respecto. Son las 10:08. De 9 a 11, la mañana de la diaria. O sea que nos quedan 52 minutos de programa. Hablando de números, 11 grados 7 décimas en Montevideo. Decía Inumet hace un rato, actualizo y da lo mismo. 11,7 según la estación meteorológica del Prado. Yo la tuve que cambiar, la tenía en Punta del Este, pero ya está en el Prado. La máxima para el día de hoy es de 20 grados. Va a estar nuboso en la mañana y en la tarde. Te mereces un fin de semana en Punta del Este después de los galardones que has obtenido. La verdad que sí, no me vendría mal. En las últimas horas, y está bien que lo vivas de esa manera. 10:08. La mañana de la diaria. Mucho mensaje, dijimos varias veces en la mañana, curaduría mediante, sí. Y subrayo esa expresión, curaduría mediante. ¿Con cuáles vas? Llega un mensaje vinculado a la columna de Natalia Ubal. Dice un oyente, habrá que sacar cuentas al final del periodo legislativo para saber cuánto se terminó gastando en las investigadoras inconducentes Daniel de Solimar. Más mensajes de otros asuntos que fuimos abordando, por ejemplo, bien temprano, Gastón El Casqui, un amigo, le mando un abrazo porque sé que está al firme desde siempre con la mañana de la diaria. Cuando hablamos de la realidad del trabajo rural, volvió a recomendar la película uruguaya El empleado y el patrón, que hace 3 o 4 años estuvo en cartel, o se estrenó. Yo me quedé con ganas de verla porque no la pude ver, ¿no? La tengo en la lista de pendientes, y dice El Casqui, es bueno siempre tener esta película a mano porque muestra la realidad del trabajo rural y todo lo que rodea al tema. Así que, lamentablemente, el suceso que terminó con la muerte por intoxicación de un nuevo trabajador rural a fines de la semana pasada viene a volver a poner arriba de la mesa la posibilidad de ver la película. Sí, otro de los mensajes que llegan, vinculado a todo el tema del portaaviones, nos comenta un oyente, dado el marco internacional y con un Estados Unidos prepotente, autoritario y belicista, me parece totalmente inapropiada la decisión de Ors. Esto lo dice José Correa, a quien también le mandamos un abrazo grande, oyente y también colega, que anda por el interior del país, si no me equivoco. Cuando son las 10:10, ya preparamos una nueva pausa. En un ratito estará por acá Pablo Manuel Méndez, editor de Justicia, que hoy corre la mirada hacia la agenda del trabajo, porque hizo una nota que recomiendo, que se puede leer en la diaria de fin de semana, con respecto a la realidad de quienes trabajan en las aplicaciones de reparto en general, particularmente de comida, sobre todo en pedido ya. Y la verdad es que es una nota que arroja una cantidad de puntas muy interesantes con respecto a lo difícil que es también en ese rubro de actividad desempeñarse y cuáles son los desafíos en el sentido de reivindicaciones, ¿no? Cosas de las que venimos hablando hace días, cuando están muy frescos episodios de asesinatos de trabajadores que justamente se desempeñan en ese rubro. Eso ya estará con Pablo Manuel Méndez y después vendrá Federica Pérez para hablar de algunos aspectos puntuales que el Frente Amplio observa con preocupación y denuncia que ocurrieron en ACE durante el periodo pasado. O sea que nos queda todavía mucha mañana. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán, 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga.
Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ...10:14 de la mañana de la diaria... ...una nota publicada durante el fin de semana... ...en la sección Justicia... ...se titula así... ...repartidores de pedidos ya y la seguridad... ...entre el algoritmo, la velocidad y la muerte... ...es una nota escrita por Pablo Manuel Méndez... ...que hace foco también en la calidad de víctimas... ...que por distintos sucesos, algunos que terminaron con asesinatos, o sea, con muertes, recae en esa parte de la población que trabaja en el reparto con sus motos, a veces en bicicletas, en la vía pública, debiendo adaptarse a formas de trabajo que se escapan de las modalidades tradicionales, a veces de las regulaciones, en las que el hecho de cuidar o de reivindicar mínimas posibilidades que en otros rubros naturalizamos puede costar el desenganche, el no poder prestar servicios a la aplicación, en definitiva, el percibir menos sueldo que el que se percibe, que ya de por sí es bajo o muy bajo si se lo compara con todas las horas y los riesgos, las horas de trabajo y los riesgos que se corren cuando se desarrolla esa tarea. De todo eso viene a hablar justamente Pablo Manuel Méndez, que resumirá en este programa el contenido de la nota que yo acabo de mencionar. ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezás de todo lo que mencioné? Porque la verdad es que yo leí la nota y hay mucho para decir. Es una nota que no solo toma en cuenta testimonios de las personas que están desarrollando la actividad, que es naturalmente a quienes más hay que oír para entender, sino que también toma en cuenta opiniones y miradas de personas que, por ejemplo, desde la academia han trabajado estos temas. Pero dale orden vos. Impecable. Bueno, sí, primero que nada decir que, bueno, que fuimos a hacer una nota de seguridad, ¿no? Yo soy director de justicia y terminamos haciendo una nota de trabajo. Sí, claro. Porque está transversalizado totalmente la precariedad laboral en esa falta de seguridad, ¿no? Y después sí, hablamos con varios trabajadores que también realmente percibimos temor en que salieran sus nombres porque podían entender que les podía perjudicar en la evaluación de su trabajo. Ese es un dato muy fuerte. Sí. La verdad que sí, eso se vio. Y después hablamos con Catalina Wins, que es una antropóloga que forma parte de un equipo de la Universidad de la República que hace muchos años que está trabajando estudiando. Incluso Catalina Wins, por ejemplo, está haciendo observación participante con la gente de Pedido Ya. Entonces, bueno, está ahí en la cotidiana y, bueno, nos pudo dar una mirada, ¿no? de
desde la academia que fue realmente muy, muy interesante. Si te parece, repasamos los casos que ocurrieron de los homicidios, que fue, o sea, hubo 3 homicidios entre el 13 y el 24 de abril. Claro, vos terminás la nota mencionando esas situaciones. Sí. Vamos a empezar por ellas. Empezamos por ahí como para recordar esos episodios, ¿no? El 13 de abril fue asesinado Juan Carlos, de 62 años, un ciudadano venezolano, que bueno, fue quizá el caso más sonado porque fue esa discusión que hubo en Cuarén y Colonia, por tránsito, y bueno, la persona con la que estaba discutiendo, un hombre de 30 años, lo apuñaló en esa discusión. Lo que se ve en las cámaras no es una reacción, una pelea muy fuerte, es simplemente una discusión que termina de esa manera, ¿no? Juan Carlos hacía 4 o 5 años que trabajaba en Pedido Ya, estaba muy metido, ¿no? en la comunidad de venezolanos y entre repartidores. Y bueno, por este hecho, la fiscalía, la justicia, lo imputó por prisión preventiva a la persona por 120 días mientras se desarrolla la investigación, y también está analizando la responsabilidad del acompañante del auto en que venía el agresor, porque bueno, hubo una serie de estratagemas para evitar la justicia. Por ejemplo, se cambiaron la ropa, dijeron que el arma era un destornillador, que implica quizá menos premeditación, y era un arma blanca finalmente. Hicieron una denuncia denunciando agresión, ¿no? Después del hecho fueron a la policía a denunciar agresión, ¿no? Entonces, bueno, eso está en esa parte de la investigación. Me gustaría traer una frase que dijo la abogada en rueda de prensa el 15 de abril, el día de esa formalización, que dijo algo así, que dijo como: se está trabajando en la forma más justa y correcta. Pido tranquilidad y calma a la comunidad venezolana, ¿no? Que ya te dice 2 cosas, ¿no? O sea, una es que cuando pasa esto, la comunidad venezolana es la afectada, ¿no? Porque por eso es pertinente dirigirse a ella. Y después lo otro es esta parte de que se está trabajando en forma justa y correcta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si es pertinente decirlo es porque no hay esa confianza en las instituciones que podemos tener nosotros. Que de repente a veces, claro, sí, podemos estar en desacuerdo con una decisión de la justicia, pero confianza desde el punto de vista institucional está dada, ¿no? Bueno, claro. En ellos no. Después, el 23 de abril, 10 días después, fue asesinado Santiago, de 22 años, que no estaba trabajando en ese momento. Este es un repartidor que no es de Pedido Ya, trabajaba en una pizzería en La Aguada, y bueno, se le intentó robar la moto ahí en la zona del Parque Posadas, y fue perseguido hasta la zona de Rosedal, y ahí fue asesinado. En este caso no hay detenidos. Después, el 24 de abril, o sea, al día siguiente, asesinaron a José Eduardo, un hombre de 31 años, cubano, que trabajaba en Pedido Ya. Hacía 1 año y medio que había venido a Uruguay. Había venido, bueno, con el hijo, con la esposa y con la suegra. Era el único ingreso de la familia. Y bueno, se intentó robar la moto ahí en Máximo Tajes y Capri, en Carrasco Norte. Por este caso, hubo un adolescente de 16 años detenido, que está en INISA, y bueno, el proceso sigue. Y hay un adulto que fue identificado que lo está buscando la policía. Así que ahí están los 3 casos, ¿no? Esos son los 3 casos. Bien. 2 asesinatos que se dan, claro, sobre personas que trabajaban para Pedido Ya mientras estaban desarrollando su tarea. Exacto. Y el otro es un repartidor que no tenía un vínculo con esa empresa, que no estaba trabajando en el momento en el cual, sin embargo, fue víctima de un hecho de inseguridad que lo llevó a perder su vida. Lo mataron. A moto. Ahí va. Ahora, acá surgen entonces vínculos entre la seguridad, o por lo menos uno de los análisis que se puede desarrollar, y en tu nota lo haces, es el del vínculo entre estos problemas de inseguridad que pueden afectar la vida misma, como pasó en estos casos, y la precariedad o la precarización laboral. Es un eje fundamental de la nota, te escucho. Claro. Bueno, hay un punto clave que es el algoritmo, o sea, el sistema que distribuye el trabajo, ¿no? Porque, claro, recordemos que son trabajadores que tienen una unipersonal, ¿no? Entonces, su situación es tienen todo lo malo de la autonomía y todo lo malo de la dependencia, ¿no? ¿Por qué? Interesante ese concepto. Claro, o sea, ellos no tienen salario vacacional, no tienen aguinaldo porque tienen una unipersonal,
Se les puede suspender la cuenta de usuario del sistema cuando quieran. Y bueno, y a su vez se le controla los horarios, se los evalúa, se los sanciona, no determinan la tarifa que cobran, que eso, por ejemplo, ese elemento en las sentencias en las que se discute la naturaleza de la relación laboral es un elemento clave, ¿no? Si define las tarifas o no. Y bueno, y también que solo cobran en la entrega, ¿no? O sea, ellos el tiempo que no están, o sea, cobran por entrega, no cobran por tiempo, ¿no? Eso como para empezar. Pero hablemos un poquito del sistema, ¿no? Que es como la clave para entender cuál es la situación laboral de ellos. Según lo que me explicaron, ellos tienen un sistema que los evalúa semanalmente, ¿no? Y, o sea, se separan por grupos y dentro de esos grupos tienen un sistema de ranking, ¿no? ¿Cómo llegan a buenos lugares en el ranking? Bueno, estando a disposición siempre, ¿no? Ese es el punto. O sea, el que nunca dice que no, el que siempre está, bueno, va a ir subiendo el ranking. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar bien en el ranking? La cantidad de trabajo que se le ofrece, los turnos que pueden elegir y las zonas en las que pueden trabajar. Entonces ahí está como claro cuál es el vínculo entre la forma de trabajo y la seguridad, ¿no? Porque de repente alguien que está medio mal en el ranking no puede elegir una zona u otra, claro, porque no tiene esa oportunidad. Y cómo por ejemplo, si llegas unos minutos tarde, todos los días ellos se encuentran en un punto. Y a partir de ese punto, bueno, trabajan, se distribuyen sus trabajos. Si a ese punto del inicio de la jornada llegás unos minutos tarde, estás sancionado. Te bajaron el ranking, perdiste. O sea, cualquier error o cualquier retraso ya implica menos oferta de trabajo, ¿no? Después tenemos bueno, esto que hablábamos de los horarios, ¿no? De que ellos en realidad, o sea, no pueden elegir los horarios, o sea, eligen el turno, ¿entendés? Pero ¿qué pasa si un día dicen, no, yo hoy este pedido no lo puedo hacer porque, no sé, tengo que hacer otra cosa? ¿Eso también les juega en contra? ¿No? También les juega en contra. Por ejemplo, a mí el día que hice la nota, el jueves, me llamó mucha atención, me contaron un hecho que fue un accidente. Son una pareja que trabaja en pedido ya. Ella tuvo un accidente ahí en San Salvador y 21 de septiembre. Sí. Entonces él lo que hizo fue dejar los pedidos que tenía y la fue a ayudar a ver cómo estaba y eso. Eso ya le bajó el ranking. Y bueno, después todo lo que implica limitaciones para hacer otras actividades, ¿no? Me contaba un trabajador que, claro, se puso a estudiar y su ranking cayó, ¿no? Porque claro, o sea, hay horarios en los que no está disponible. Paralelamente a eso, desde la plataforma están todo el tiempo incentivando a, no sé, le ofrecen descuentos para cursos de capacitación. Pero claro, si vos te alejás de ese mundillo y estudiás otra cosa que a vos te gusta, ahí ya se te complica. Claro, hay beneficios, digamos, para cursos de capacitación en áreas que a la empresa le resultan estratégicas, en el sentido de tener personal mejor calificado para aumentar su rédito, pero no en otros ámbitos, lo que en el fondo contradice hasta objetivos nacionales en términos de tener una población con el mayor nivel educativo. Es decir, ahí es donde uno se pregunta hacia dónde están mirando las autoridades de gobierno y en particular las laborales, que son las que tienen incidencia directa o pueden tenerla en esto, cuando se permite que eso ocurra. Sí, además hay que tomar en cuenta, o sea, desde el punto de vista sociodemográfico, bueno, o sea, la amplia mayoría son migrantes, y bueno, y sobrecalificados para la tarea que realizan, ¿no? Entonces, todas esas cosas inciden, ¿no? Porque, bueno, o sea, son personas que sus redes de parentesco no las tienen acá en Uruguay, las tienen en otro lado. También, bueno, cuando uno llega, por lo general tiene que pagar alquileres caros, ¿no? Curiosamente, quizás los alquileres más caros los pagan las personas más vulnerables, ¿no? Sí, me quedé pensando en muchas cosas. Quiero volver un paso hacia atrás, ¿no? Cuando decías cómo a un trabajador le terminó jugando en contra en ese sistema en el que se evalúa el desempeño y entonces se le entrega más o menos trabajo a una persona que a otra, el hecho de haber sido solidario con una compañera de trabajo que tuvo un siniestro de tránsito, claro, ¿no? Es terrible eso. Es terrible que esa persona no tenga la posibilidad de presentar un descargo, de recurrir a algún mecanismo que incluso
premie. Y si no querés que premie, bueno, que justifique que ese día no haya estado disponible cuando lo que hizo fue una tarea humanitaria, podríamos decir, ¿no? Claro. A mí lo que me comentaba la antropóloga me decía, bueno, entonces, ¿cuál es la libertad que yo tengo de decir que no a un pedido? ¿No? Lo mismo la velocidad, porque los tiempos de entrega también juegan. Es una libertad que va de la mano de sanciones. Claro. Lo que termina relativizando, por decirlo suavemente, el término libertad. Si a mí me dicen, no, tenés que ir de noche a tal hora, bueno, ¿qué hago? Y bueno, y voy, y sí, de repente no me pasa nada. ¿No? Y si no voy, seguro que me pasa algo, me sanciona. Entonces es complicado realmente. Lo mismo, bueno, con los cuidados es como impensable, ¿no? Uno piensa en los trabajadores, las trabajadoras. ¿Qué pasa con una madre, por ejemplo? Claro, ¿no? Que tiene hijos a cargo, que es ella nomás, ¿cómo hace? En la nota vos lo abordás eso. Claro, sí, también lo mismo. O sea, no pueden, tienen que hacer malabares para conciliar los cuidados con el trabajo. Y bueno, después todo el tema de los costos que tienen, ¿no? O sea, más o menos se estima que ganan 300 pesos la hora, ¿no? Y que trabajan entre 12 y 16. La mayoría trabaja entre 12 horas por día y 16. 16 horas por día. Y 6 días a la semana. En el tránsito, ¿no? Y rápido. No, pero aparte, claro, en un país que se jacta de haber sido vanguardista en la cuestión de la jornada de 8 horas, ¿no? Las 8 horas de trabajo, tenemos en pleno siglo XXI a gente trabajando el doble. Sí, exactamente. En esas condiciones de las que venimos hablando, aparte. En esas condiciones. 300 pesos la hora que se reducen casi a la mitad cuando le sacamos combustible, todos los gastos del unipersonal, que también implica una gestión y todo, que es bastante compleja. El mantenimiento de la moto, que me contaban que, bueno, con una moto andando así, cada 15 días algo le tenés que hacer. Y después también el costo de la internet, ¿no? Te tiro algunos números al nivel de siniestralidad, ¿no? Porque claro, vos tenés que te están apurando, que vos tenés que llegar, entonces, bueno, tienen el doble de horas de internación en el Banco de Seguros del Estado que el promedio. Esa es otra cifra fuertísima. Eso quiere decir que cuando se lastiman más que otros, ¿no? O sea, porque el doble de horas de internación en el Banco de Seguros. Y después 10 veces más ingresos en CTI que otros sectores. Estos son datos de estudios que ha hecho la UDELAR, ¿no? Y bueno, eso también hace a la calidad del laburo, hace a la seguridad, ¿no? Hace a los riesgos que uno tiene que asumir en la cotidiana. Y volviendo a los números del pago, una cuenta que no tenga presente todo lo que venís detallando, que son elementos cualitativos y que solo se detenga en el número en función de algunas cifras que manejas en la nota, puede hacer que alguien, capaz que sin prestarle mucha atención a todas estas otras variables, diga, bueno, pero al final un repartidor o repartidora puede llegar a tener por mes cerca de 80.000 pesos. Bueno, vos ahí nos dijiste que les queda la mitad, que trabajan entre 12 y 16 horas y aparte que corren todos estos riesgos. Finalmente, ¿de qué hablamos? ¿De 40.000 pesos en la mano por todo eso? Sí, o sea, seguramente el que más gane eso. Pero ese está trabajando en esas condiciones. O sea, trabaja desesperado desde que empieza hasta que termina la jornada. En un país que no es el suyo. Mismo a nivel de tránsito, o sea, cuando uno va, no sé, a una ciudad del interior a la que nunca fue, no sabe qué calle tiene preferencia sobre qué otra, ¿no? O sea, uno está mucho más inseguro en el tránsito. Y bueno, ellos también, o sea, no tienen conocimiento de las calles de Montevideo como puede tener una persona que nació en Montevideo. Y bueno, lo que sí tenemos, digamos, como aspecto positivo es que en los últimos años se ha venido dando un proceso del incremento de organización sindical y de movilizaciones, ¿no? Ellos el 25 de abril, o sea, después que se dio la segunda muerte, hicieron una movilización muy grande, partieron de Torre Ejecutiva, fueron al Parlamento, y después, a última hora, fueron a los markets, donde hay acopio de mercadería de pedido ya, y bueno, se manifestaron en la puerta. La antropóloga me señalaba esto, ¿no? Como un desplazamiento del reclamo general, ¿no? De seguridad al gobierno a un reclamo a la empresa pidiendo medidas concretas. Una de las medidas concretas que pedían justamente era
la quita del dinero en efectivo para pagar. Porque aparte, una cosa que es asombrosa, cuando alguien paga en efectivo, lo que hace el trabajador es paga con su tarjeta y se queda con el efectivo. O sea, no hay un mecanismo como para registrar el efectivo directamente. Ujú. Bien, el jueves de noche la empresa accedió a este pedido. Y a partir de jueves, desde las 19 horas no se aceptan más pagar en efectivo. Ahí hay una medida concreta que se tomó en función de esto que viene ocurriendo. Exacto. Después hubo otras que son menores, como por ejemplo, no sé, instarlos a que bajen la aplicación del 911. Y antes sí habían tenido una victoria interesante, que es, ellos tienen un sistema de horas especiales que esas rankean más, ¿no? Y horas especiales era viernes de noche, sábado de noche y domingos. Lo que el sindicato logró es que los domingos no se tome como horas especiales. Entonces ahí ganan cierta libertad o no están tan presionados para trabajar el domingo como estaban cuando eso ranqueaba más. Porque aparte también hay que estar ahí. Uno, o sea, se engancha, ¿no? Dice, bueno, está así, ranqueo más, voy. Sí, estás corriendo atrás de la plata, es eso. Exacto, finalmente. ¿No? O sea, también está eso. Después, bueno, hay otras medidas que ellos están reclamando. La más clara es la eliminación del sistema de ranking, que es la que parece que es el centro del asunto, ¿no? Porque lo que genera las condiciones de trabajo a las que están sometidos es ese sistema de distribución de la tarea y, en definitiva, de distribución de los ingresos. Que estimula una suerte de competencia hacia adentro entre el personal que termina generando estos problemas y que hace que las personas, con tal de tener más trabajo en un contexto de pago muy bajo, sean capaces de arriesgarse en todas estas dimensiones de las que venimos hablando. Sí, a mí me decían, es difícil encontrar un trabajador que no se haya accidentado. Después, otro punto es la delimitación de zonas rojas, ¿no? Que ahí, bueno, siempre delimitar zonas rojas tiene de por medio una exclusión, ¿no? Entonces es una decisión delicada. Ellos lo que plantean es, bueno, que uno tenga la libertad de elegir determinadas zonas si acepta o no el pedido, ¿no? Actualmente lo que se hace, esto lo dijeron las autoridades de la empresa, es como que se va monitoreando medio a tiempo real, ¿no? Bueno, denunciaron una rapiña, un hurto en tal lado, les van avisando, bueno, cuidado que en esta zona está complicado. Lo que dice la empresa es que algunas zonas las elimina porque ve que en esa zona hay concentración en ese momento de delitos, pero bueno, o sea, lo que están buscando es algo más estable. De todas formas, si uno mira el caso de los homicidios, uno fue en el centro, después el otro, que no es del muchacho de Pedido Ya, fue en el Prado, o sea, a media cuadra de la Guardia Republicana y a media cuadra o una cuadra de la Brigada Antidrogas. Y de la residencia presidencial en desuso en este momento de Suárez y Reyes. Claro. Y después el otro fue en Carrasco Norte, pero fue en Máximo Tajes y Capri, que es a una cuadra de Avenida Italia. Entonces, ahí, o sea, ¿no? Bueno, como el tema de las zonas. Está el universo de otros delitos, pienso en rapiñas, por ejemplo, que seguramente sean muchas más, ¿no? Hurtos estén enfocados en determinadas zonas, ¿no? Bien. Y después, otro de los reclamos que también es interesante es el tema de la identificación. Porque, ¿qué pasa? Lo que me decían que se da muchísimo el alquiler de cuentas, ¿no? Una persona se hace una empresa unipersonal y le alquila a un trabajador su empresa, su cuenta, ¿no? En Pedido Ya, para que trabaje. Entonces ahí lo que reclaman ellos es un nuevo uniforme que tenga un código y un sistema de verificación que permita saber quién es la persona que está trabajando y que tampoco haya, digamos, impostores, ¿no? O sea, personas que se visten como trabajadores de Pedido Ya para cometer delitos. Los que alquilan la cuenta, que son muchísimos, pagan 2.500 pesos por semana. Así que a los magros ingresos hay que restarle eso en el caso de los que alquilan la cuenta. Yo para cerrar, si vos no tenés otras, me gustaría destacar el rol de la academia, porque es una academia que está presente
en una población vulnerable que la está pasando mal, que ve sus derechos atropellados, y se nota así, muy visiblemente, que la academia esté presente allí, juntos, estudiándolos, estando en contacto con ellos, los fortalece enormemente. Sí, claro, hay evidentemente muchos procesos en marcha. Ya el hecho de que exista la sindicalización en un rubro en el que hay una presencia muy importante de personas migrantes, de que esas personas se vinculen en este caso al PIT-CNT, que es la central única de nuestro país, es interesante. Me imagino que puede también abrir espacio a ciertas discusiones hasta ideológicas, me animo a decir, ¿no? Sí, justo tocaste un punto ahí, porque es un sindicato conformado de forma muy diferente a los otros sindicatos. Claro. O sea, no responde a las lógicas sectoriales o político-partidarias claro. de los sindicatos. Seguramente tenga, por lo menos ahora, también estas cosas cuando la política sindical se instala y ya pasa a ser una práctica habitual, van cambiando, pero quizá ahora ese juego de las corrientes internas que existen en el PIT-CNT no se refleje estrictamente allí, claro, como ha pasado con otros rubros, pensando en algo muy distinto, ¿no? Recuerdo todo lo que significó y significa hasta hoy la sindicalización policial, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno. Sí, que todavía hay muchos sindicatos, ¿no? Sí, por otros motivos que no son estos, hay gente en el PIT-CNT que cuestiona que eso exista como posibilidad, y una mayoría que ya ha dicho en más de una ocasión que está bien que ocurra. Bueno, ahora con estos sectores de la población se da ese vínculo con el movimiento sindical, y entonces también cuestiones como el proceso de vinculación con la academia que todavía están en curso, ¿no? Hay capaz que una cultura del trabajo y unos conceptos vinculados a esa actividad que están en desarrollo y que están un poco en pugna, y hay muchos intereses que intervienen en todo eso, ¿no? Así que es un tema para seguir con atención, que yendo estrictamente a la cuestión de la siniestralidad, ha generado mensajes. Por ejemplo, Leonardo, que nos escribe desde Peñarol, Montevideo, dice: muy bueno el informe, la verdad que sabía acerca de las pésimas condiciones laborales, pero nunca pensé que fueran tantas. Los datos del Banco de Seguros del Estado y los CTI me sorprendieron, pero me agrega un tema que hasta ahora no lo han hablado en el informe, que tiene que ver con el respeto a las normativas de tránsito. Y bueno, yo creo que todas las personas que seguimos estos temas, basta con andar por Montevideo, hemos visto a vehículos manejados por personas que trabajan en repartos cometer infracciones. Yo vi hace muy poco, en la misma jugada, a un taxi y a una moto de reparto pasando con roja una calle el sábado, y quedé perplejo porque yo iba a cruzar esa calle. Yo, que también a veces como transeúnte cruzo con roja, así que bueno, asumamos lo que nos corresponde. A lo que voy a hacer, que efectivamente lo que dice Leonardo ocurre. Hay que pensar, me parece, en cómo en eso incide ese sistema laboral tan perverso. Claro, sí. Porque claramente hay una incidencia, hay un vínculo entre lo uno y lo otro, ¿no? Sí, yo creo que está muy bueno el mensaje, porque nos deja a la vista que es una discusión pública, ¿no? Que no es un tema privado de una empresa y sus trabajadores. Después, otro mensaje que llega, estoy buscando la firma de Adrián, en este caso, dice: los mismos que criticamos a quienes reparten por andar rápido en el tránsito, mira vos, tiene que ver con lo anterior, somos quienes queremos que la pizza llegue calentita y la cerveza fría. Claro, sí, también yo creo que acá hay llamados de atención para quienes no somos parte del mundo del trabajo estrictamente, o de quienes trabajan en ese rubro de actividad. Claro, porque somos parte del sistema, o sea, los que hacemos el pedido somos parte del sistema. Sí, efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar. Y las plataformas hacen su negocio explotando esas necesidades de ansiedad que expresa un sector de la población que consume, que paga y que quiere que a toda costa el pedido llegue lo antes posible, y ya no se toma el trabajo de caminar 2 cuadras e ir al bar de la esquina para traer la pizza en la mano, como era muy común hace no tantos años. Te despido con un último mensaje. Estoy buscando el nombre, porque me gusta decir el nombre de quienes nos escriben. Julio, felicitaciones, muy completa la nota. Así que con ese elogio te despedimos, Pablo. Muchas gracias. Tiempo de pausa, y en este lunes lleno de gente que llega desde la redacción de La Diaria, vendrá por aquí Federica Pérez, la edición, o mejor dicho, la sección Salud ha estado trabajando en las últimas horas. Nuevas puntas, podría decir, de las denuncias del actual oficialismo a la gestión de ACE en el periodo pasado, particularmente centradas en las compras y en observaciones del Tribunal de Cuentas. De eso hablará Federica, ya viene. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA.
Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el Mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice Te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ...10:44 de la mañana de La Diaria. Una nota que se publicó el 3 de mayo, o sea, ayer... Dice en su título, nota de La Diaria, sección política, hace, el 70% del gasto en convenios con el Círculo Católico fue observado por el Tribunal de Cuentas entre 2020 y 2024. Este dato surge de un pedido de informes hecho por un diputado, en este caso del oficialismo, y hablará de este asunto, va a resumir los aspectos fundamentales de este dato que surge desde el Parlamento. Federica Pérez, editora de Salud de La Diaria, que ya está en la mesa de la mañana de La Diaria. ¿Cómo andás, Fede? Buen día, Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Estuviste desglosando, digamos, un documento con muchísima información. Sí, muchos números. Es bastante engorroso el tema de las cifras, pero bueno, como decías, el pedido de Preve habla de eso, de cifras, de compras. Del diputado Federico Preve, en este caso. Del diputado Federico Preve. Recordemos que él ya había hecho otros pedidos hace años que está en el tema, pide en otras oportunidades a ACE. En este caso hizo un pedido al Tribunal de Cuentas que justamente da que el 70% del gasto en convenios de ACE con el Círculo Católico el periodo pasado fue observado por el Tribunal de Cuentas. Como decíamos, es un pedido de Preve al organismo y dice que sobre un total de 2.331 millones de pesos, que serían alrededor de 60 millones de dólares, la mayor parte, 70%, fue observado por distintos motivos. Uh-huh. Algunas observaciones son por el proceso en sí, digamos, porque encontraron ahí fallas, digamos, en el proceso, o por lo menos no tan ajustado a la normativa, y otras, la mayor parte por observación y reiteración. Es decir, que hace, luego de que se haya observado, siguió comprando, podemos decir, de la misma manera.
más allá de las observaciones, bueno, digamos, en cuanto a procesos, ellos hacen puntualizaciones en términos jurídicos también y se refieren a el TOCAF, que es, digamos, que es la normativa que rige las compras del Estado. Y bueno, y ahí lo que se marca también es que fueron compras hechas bajo un causal de excepcionalidad que está prevista en la normativa vigente, pero la práctica se describe como persistente, lo que generó los cuestionamientos, ¿no? Y el tribunal en muchos casos no pudo determinar montos porque eran compras que bueno, que se extendieron por tal vez los 5 años en muchos de los casos, con prórrogas automáticas, por lo cual se habla de procesos, ¿no? Y de formas de llevar adelante los procesos y no de cifras. Claro, o sea que en esos casos cuando hubo muchas extensiones o prórrogas, lo que me parece que queda al descubierto es que el tribunal ya deja de recibir periódicamente el informe de cuánto se gastó y por concepto de qué, es decir, se pierde un poco el rastro, ¿es eso? Exactamente, sí. Después también puntualizan en el TOCAF qué cosas es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, sí, por las dudas. Ahí también nombran qué artículos se violaron, digamos, o no se cumplieron. Y bueno, ahí, por ejemplo, el artículo 13, que refiere a créditos presupuestales, involucra las observaciones 603 millones de pesos, ¿no? El 36% de las compras. Después tampoco se habría cumplido el artículo 15, que prohíbe gastar sin crédito disponible. Eso suma unos 58 millones que se habían gastado sin ese respaldo de crédito, ¿no? Para hacer la compra. Bueno, son varios los artículos, ¿no? Repaso solo algunos. Bien. Y después también hacen un análisis bastante jurídico, ¿no? del tema. Pero bueno, lo cierto es que Preve utilizó esta respuesta del Tribunal de Cuentas que también la hizo porque se venía hablando hace ya años de compras observadas. La entonces diputada Lucía Echeverri también había hecho pedidos al tribunal, se reiteraba esto de, bueno, observaciones. Lo que hace Preve con este pedido es, de alguna manera, concentrar todas las observaciones del tribunal y lo toma como un insumo para esto de la preinvestigadora que se está charlando, sobre todo hoy, ¿no? Sí, es un día muy importante en ese sentido. Yo sé que más adelante vas a tomar esa punta para hablarnos del Parlamento, pero capaz que tenés más datos todavía de esto que surge del pedido de informes del que venías hablando. Sí, bueno, después otra de las cosas que aparece, por ejemplo, otros artículos, el 33 que regula esto de cómo debe comprar el Estado, que es como el tema central, ¿no? Y dice que se puede hacer por excepción algunas veces. Bueno, acá se ve que las excepciones concentran 1.290 millones de pesos, es decir, el 77% de las compras. Después también el 43 que prohíbe dividir gastos para evitar controles, digamos. Para evitar controles, no, para justamente tener más control del gasto, no hacerlo dividido, tiene mucho peso porque se gastaron 1.414 millones de esa manera, ¿no? Con división de gastos. Millones de pesos, ¿no? Yo tengo, yo sé que a las autoridades no les gusta, pero la tendencia a pasar esto a dólares porque bueno, en nuestra sociedad, con esa cultura bimonetaria que hay, a veces así queda más claro. Estamos hablando en algunos casos de compras superiores a los 30 millones de dólares. Mucha plata. Sí, mucha plata. Las compras en salud, como en tantos otros rubros, ya son compras numerosas, pero bueno, acá se ve que aumenta mucho el gasto, incluso dentro del periodo. Por ejemplo, en compras observadas había como un 180% de aumento entre 2020 y 2024, y observadas y reiteradas era bastante más, ¿no? Si bien obviamente que gastan en el rubro millones y millones en compras de servicios, bueno, habría aumentado bastante en los últimos años. También, además del TOCAF, lo que remarca el tribunal es que no se respetó en este periodo el artículo 211 de la Constitución, que es el que marca el rol justamente del tribunal en el control de las compras, ¿no? Y en este sentido, en la violación de ese artículo, se habrían incluido unos 1.060 millones de pesos. Es decir, el 63% de las compras. Uh-huh. O sea que después ahí creo que está bueno hacer la aclaración, capaz que no creo, pero quizás alguien está sumando que la respuesta que le dieron a Preve también dice que no se deben de sumar estos totales porque
las compras fueron observadas por varios artículos del TOCAF. Entonces, seguro si lo sumás da una cifra mucho mayor, porque, se repite la observación por varios motivos, ¿no? Entiendo, una misma compra fue observada por más de un motivo. Exacto, si se suma va a superar el monto porque es bastante más. Bien, eso con respecto a lo que surge de un pedido de informes cuyo resultado me parece que te generó naturalmente muchas horas de lectura y de trabajo para sacar en limpio algunos aspectos centrales, porque hay mucha cifra, es complejo todo eso, y también lo que hay que comprender desde el punto de vista de la normativa vigente, que no es una cuestión que manejemos todo el tiempo, así que bien por ese aporte, digamos, desde el punto de vista del trabajo periodístico. Todo esto convive con una discusión parlamentaria que lo adelantaba Natalia Oval más temprano, lleva a que hoy la bancada oficialista, si no me equivoco en la Cámara de Representantes, deba decidir si va por la conformación de una preinvestigadora vinculada a la gestión de ACE en el periodo pasado. Dejé planteado el asunto. ¿Qué hay que esperar con respecto a ese proceso político? Bueno, vamos a repasarlo. Ayer, mientras yo hacía los cálculos, el compañero de política Ignacio Martínez trabajaba en una especie de previa sobre preinvestigadora de ACE. Podemos recordar que la semana pasada la oposición tomó la iniciativa de plantear la preinvestigadora. Dice un poco el Frente Amplio que en respuesta a aquellas denuncias que resolvió ACE, te acordás que lo charlamos la semana pasada también, como para investigar, ellos dicen, si vamos a investigar desde la oposición, no hagámoslo desde 2015 en adelante. Por eso se planteó la preinvestigadora, que ya tiene una semana, si no me equivoco, más o menos, y que hoy debe pronunciarse si se conforma la investigadora o no. Tiene a Luis Galo del oficialismo, está también el nacionalista Abdala, Esquipani del Partido Colorado, Casareto. Y un poco lo que le adelantaban a Ignacio ayer es que Galo va a presentar por su parte hoy un informe para crear una preinvestigadora del Frente Amplio, ¿no? Porque dice, es bastante abarcativo lo que plantea la oposición. También mencionan que ya hubo una investigadora que analizó las compras de hace bastantes años, entonces eso para ellos habría quedado saldado, y presentaría su informe en minoría, ¿no? Después, desde Perrones de Cabildo Abierto ya dijo que por su parte su partido votaría las dos. Uh-huh. O sea que vamos a ver qué pasa, pero Galo no acompañaría el informe en mayoría, porque queda solo, digamos, claro, ¿no? Presentaría su propio informe proponiendo investigar solo la gestión pasada de ACE. Y no hay que descartar, lo decíamos con Natalia, Galo lo mencionó la semana pasada, el escenario de un acuerdo que lleve o que desemboque en lo que podríamos definir como la solución Cardama, es decir, que oficialismo y oposición negocien una única comisión buscando una fecha de inicio de las indagatorias o de las investigaciones intermedia entre el 2020, mejor dicho 22, que marca el Frente Amplio como periodo de interés, y el 2015, que es el año al que tiró la pelota la oposición para involucrar al periodo completo de gobierno anterior del Frente Amplio. Sí, están en eso, ¿no? Como tironeando a ver qué se investiga, qué no. También hablan de investigar a Danza, si bien es una gestión que no ha terminado. Recordaremos que cuando empezó estaba el tema de su trabajo, sí, los lugares que tenía, que trabajaba, que no, que sí. Siguió en ACE, pero también plantean, aunque no es una gestión terminada, investigar entiendo que el rol de Danza, claro, en ACE, o veremos hoy, ¿no? Ya en un ratito a las 12 creo que se empezaba a tratar el tema en el Parlamento. Ahí hay muchas monedas de cambio. Lo que se investiga, desde cuándo, la conformación de una eventual investigadora, cuántos lugares para oficialismo, cuántos para oposición. En el caso Cardama fue una de las cosas que se mencionó. ¿Quién preside? En el caso Cardama la fórmula fue mayoría del Frente Amplio, pero presidencia de un integrante de la oposición. En fin, me parece que todo eso debe estar en la conversación por estas horas y estará en los próximos días. Muchas gracias, Fede, por la nota y por el poder de síntesis. A vos, nos vemos. Hacemos abrimos un brevísimo paréntesis mientras preparamos la mesa para que Mariana Cianelli llegue sobre el cierre, porque tenemos alguna fecha para recordar y una canción elegida vinculada a eso. Pasado.
10:56, qué linda canción la elegida para abrir este bloque de recreo. Sonó el timbre, estamos en recreo. Sí, estamos en recreo. Sin tu amor es una canción cantada por Ino Guridi, que se suma a un proyecto que se llama Isla de Encanta, un podcast que entre otros tiene a Pedro Dalton, que invita a cantar a artistas, y bueno, elegí esa canción. Pero hoy estoy contenta porque hoy no es un lunes de improvisación. No es un lunes de improvisaciones, es un lunes de aniversarios, que capaz que no tenemos tan presentes acá, pero que en realidad son importantes en la historia de la política, digamos, del siglo XX a nivel mundial, porque voy a parafrasear al comunicador Julio Toyos. Un día como el de hoy, 4 de mayo, pero de 1979, una tal Margaret Thatcher llegaba al cargo de primera ministra británica, y bueno, y habría un periodo de la política británica, sí, pero de la geopolítica también, muy fuerte, marcado por algunos liderazgos, particularmente en Gran Bretaña, también con el tiempo, con la llegada de Reagan en Estados Unidos, que instalaron la idea, o instalaron una ofensiva liberal en tiempos todavía de Guerra Fría, con la Unión Soviética que lentamente aumentaba su debilitamiento, hasta la que fue su implosión poquito más de una década después. Y en lo micro, en Gran Bretaña, cuando todavía no se sospechaba que esa mujer sería la dama de hierro y que se quedaría, creo que cerca de 15 años en el cargo de primera ministra, hasta bien entrados los años 90, eso desató una resistencia muy fuerte, ¿no? Ante políticas que, por otra parte, la región nuestra conoció. La guerra de Malvinas es una consecuencia de la mirada estratégica de Thatcher hacia el Atlántico Sur, por ejemplo, ¿no? Y eso a Uruguay le pasó cerca y la gente lo vivió con mucha intensidad, todavía en tiempos de dictaduras en el Río de la Plata. Pero volviendo al territorio puntual de Gran Bretaña, obviamente hubo una gran resistencia cultural y política a lo que fue ya el talante inicial de los gobiernos o de los periodos de Margaret Thatcher como primera ministra, y la canción elegida va a ir por ahí. Va a ir por ahí. En concreto, ¿quién canta esa canción? Bueno, vamos a darle un espacio a The Clash, que es una banda que nos gusta, que no ha sonado todavía, por lo menos no lo elegimos en esta etapa, y que es parte de la resistencia cultural al no sé si está bien dicho así, thatcherismo, ¿no? O a esa versión neoliberal del viejo partido conservador, los Tories de Gran Bretaña, porque bueno, hace 45 años, mientras Thatcher daba sus primeros pasos como primera ministra, se editó London Calling, que es un álbum que en buena medida sintetiza esa resistencia ante las políticas que generaban desempleo, ante el castigo a la Inglaterra obrera, pero también ante la mirada moral del thatcherismo y del conservadurismo británico. Y con London Calling, quizás su más conocida canción, que lleva el mismo título del álbum, es que nos despedimos. ¿Te parece? Nos despedimos, hasta mañana. Hasta mañana, que pasen bien.